Inicio de la clase del día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Wow, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal martes? Acá en Lima está un poco recién en la tarde, está haciendo calor. Calorcito relativamente fuerte. Carlitos, ¿cómo estás, hijo? Buenas tardes. Muy bien, también acaba de llegar, si no me equivoco, Lady. ¿Cómo estás, Lady? Buenas tardes. A ver, rapidísimo. Muy bien, vamos a esperar un minuto, ¿ya? Un par de minutos, por favor. Y ahí arrancamos ya con la clase. ¿Les parece bien? Para poder, pues, en sí, avanzar con los demás y así no se atrasa. Muy bien, hoy tenemos dos temas importantes. Vamos a tocar desde el gobierno de San Román hasta llegar a la parte de la República Aristocrática, que viene a ser ya la etapa, pues, en sí, posterior a la reconstrucción nacional, ¿no? Previo al oncenio de Leguía. Ya Leguía es el que va a cambiar, pues, en sí, la República Aristocrática y terminará dinamitando y provocando la desaparición, pues, en sí, del Partido Civil. Bien, a ver, un minuto, por favor. Vamos a ver acá, ya está ahí el material. Una consulta, ¿ya todos tienen el material en sus manos? Por favor, rapidísimo. ¿Me confirman? ¿Todos llegan a tener, pues, en sí el material? ¿Sí? Ya mandé, perfecto. Entonces ya tienen ahí las preguntas que vamos a trabajar en la clase de hoy. Muy bien, siendo exactamente las 5:03 de la tarde, hemos esperado 3 minutos, vamos a ir avanzando porque el día de hoy, ojo, tenemos que trabajar pues en realidad hasta las 7, ¿no? Entonces ya estoy puntual acá en la clase, vamos a empezar a trabajar. Muy bien, lo bueno es que se está grabando la clase, así que lo van a poder pues en sí observar posteriormente. Muy bien, vamos a empezar a hablar acerca del gobierno de don Miguel de San Román. ¿Quién es don Miguel de San Román? El presidente que terminó sucediendo a quién, el que terminó sucediendo, o sea, es el sucesor de, recuerda, pues el presidente llamado Ramón Castilla, quien había llegado al final de su último gobierno en el año 1862. Recuerda que el señor llamado Ramón Castilla en el año 1860 realizó una de las obras más importantes de su vida política, el cual viene a ser la Constitución de 1860. Si alguno de ustedes recuerda esa Constitución, recordará pues en realidad que esa Constitución es la que mayor tiempo ha tenido de duración en el Perú, recordando que esta termina durando 60 años, ¿no? O sea, tiene una duración de 60 años como, repito, como Constitución. Bueno, Miguel de San Román solo gobernó un año, de 1862 a 1863. Él, recuerda tú que tuvo pues en realidad un consejo de ministros con mayor autonomía, por ejemplo, que dejó de lado como presidente, ¿no? Que permitió pues que sus ministros puedan trabajar de manera independiente, ¿no? Desligándose de a poquito de la fiscalización de parte del Congreso, quien en los gobiernos anteriores había demostrado ser un Congreso, algo así como los últimos años en el Perú, ¿no? Un Congreso pues bastante exigente, bastante, no sé si el término sería correcto, ¿no? De manera coloquial, acá los peruanos decimos, ¿no? Un congreso jodido, ya. Así, creo que sonaría pues más práctico, ¿no? Bueno, Miguel de San Román como presidente estableció un nuevo sistema monetario, el cual viene a ser el sol de plata, ¿correcto? Repito, el sol de plata. Y luego, también para lo que viene a ser el sistema de medidas, ¿correcto? Y pesos, estableció el sistema métrico decimal. Entonces, ya tenemos una nueva moneda y a la vez también tenemos un nuevo sistema pues en sí de contabilidad, tanto para los pesos y medidas, llamado el sistema métrico. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tenemos sus tres principales, bueno, tanto obras como también acontecimientos. Lamentablemente, como presidente, una enfermedad lo terminaría matando y moriría al 5.º mes de su gobierno. Y será reemplazado por don Miguel de San Román. Este señor que tiene pues cara de loco, ¿no? Este señor es don Miguel de San Román. Muy bien. Él es el presidente que debió afrontar la guerra contra España. Él lo reemplazó. Desde el 63 hasta el 65, lógicamente el Congreso es quien tomó el poder. Hubo una especie de comisión. ¿Quién terminó culminando su llamado gobierno? Tras la culminación de su gobierno, que lógicamente lo hizo, pues en realidad, ¿quién lo terminó realizando? Pues en sí su vicepresidente
el señor llamado pues en sí Miguel de San Román, se convocó a elecciones y terminó ganando estas elecciones Juan Antonio Peset, quien gobernará pues en realidad de 1863 a 1865. Él es la persona como vicepresidente quien asumió el poder y en esto él tendría pues en realidad que resolver un principal problema y es que resulta que hay un país que nos había dominado por largo tiempo, de quien ya nos hemos pues en sí independizado, pero quien quiere volver a dominarnos y estamos hablando de manera específica, ¿saben de quién? Estamos hablando nada menos y nada más que de España. ¿Me dejo entender? Repito una vez más, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de España. España, señores, va a gobernar, va a querer en sí volver a recuperar su colonia, que es el Perú, muy bien, a partir del año 1865. Y es que resulta que los españoles se han enterado que el Perú está siendo rico gracias a la venta de un fertilizante. Ustedes en la clase pasada me respondían en mancha, ah, claro, profe, el guano. Perfecto, el guano. Entonces, hay un interés, repito una vez más, por querer pues justamente beneficiarse de este recurso natural. Pero muy aparte de ello, también existe un interés por querer, ¿qué, muchachos? Por querer pues tener el control de todo en sus manos. Los españoles, para todos ustedes quiero comentarles, estos llamados españoles, muy bien, van a tener pues en realidad dos intereses, ¿no? Y eso vendrían a ser las causas. Uno, su interés neocolonialista, su interés por querer dominar, ¿no? Otra vez pues en sí el Perú, ¿no? La añoranza por la antigua colonia y lógicamente el otro interés es, así como quiero también volver a dominar el Perú, lo que también quiero, ¿qué cosa viene a hacer? Es justamente obtener un beneficio, lógicamente, a partir del control del guano. Muy bien, entonces ahí tenemos las dos causas. Ahora, ¿cuál fue el pretexto? Muy bien, bueno, el pretexto se relaciona pues en realidad con ¿qué? Con la deuda que tenemos frente a los españoles con la firma de la capitulación de Ayacucho. Y es que resulta que al ser vencidos los españoles en 1824, el llamado general Sucre, correcto, que era pues en sí el amigo, el aliado principal de Simón Bolívar, terminó aceptando las condiciones que los españoles nos pusieron al frente. Es por ese motivo que muchos, y creo que les dije en su momento cuando hicimos ese tema, critican a Simón Bolívar. Y es que si bien es cierto, con Simón Bolívar aceleramos un poco la independencia, pero lamentablemente nos ha costado mucho en realidad la independencia. Me dejo entender, quizá hubiese tardado, de llegar, iba a llegar la independencia, hubiese tardado, pero no nos hubiese dejado súper endeudados como nos dejó pues en sí Simón Bolívar. Y finalmente lo que los españoles querían era cierto, ¿no? Era una capitulación donde en el documento Perú aceptaba de manera estúpida, perdóname la expresión, de manera estúpida aceptaba pues el pago de una indemnización, tanto por los gastos de guerra como también por su retiro, ¿no? Entonces era una estupidez, ¿no? ¿Cómo vas a aceptarle pues en realidad al país que te ha oprimido por años, se ha llevado tu oro, te ha explotado tanto y finalmente pues reconocerle pues qué cosa, ¿no? Reconocerle pues una especie de perdón. No te preocupes, Dianita, tranquila, adelante. Continuamos entonces con la clase, Dianita. Muy bien. Entonces, por esa razón, para todos ustedes les quería comentar, ahí tenemos una de las razones justamente pues en sí de por qué los españoles ahora quieren venir. Claro, ese es un pretexto, ¿no? Y otro viene a ser el incidente de la hacienda de Talambo. Y es que resulta que los españoles, correcto, se han enterado de que un español, repito, ha muerto en esta hacienda ubicada pues en sí en el norte. Muy bien, entonces ahí los españoles como quien dice, ¿no? Se van a terminar pues en sí ellos, bueno, bueno, hola Fernandito, ¿cómo estás, hijo? ¿Ya llegó Chomba o no llegó Chomba? A ver, vamos a ver si llegó José Chomba. No, no llega todavía Chomba. Muy bien. Hola Ruth, ¿cómo estás, hija? Sharon, también está por acá Wilson. A ver, ¿quién más ha llegado? Luchito, Liseta, ahí está Freya. Dolores Cambridge, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Muy bien, ahí están ya, perfecto. Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar. Entonces, les decía en realidad que un español fue asesinado en esta hacienda y esto lo utilizaron como pretexto, ¿no? Ellos que son justicieros, según los españoles, nosotros somos buenos, no podemos permitir que
los peruanos se burlen de nuestros hermanos y finalmente, pues en sí, bajo ese pretexto de la muerte de este español, ellos nos quieren declarar la guerra, ¿no? Entonces, ellos, como ya les había mencionado, llegaron al Perú supuestamente en 1862, cuando todavía era presidente Miguel de San Román, y con su permiso llegó acá al Perú una misión científica española que tenía por objetivo supuestamente realizar investigaciones en las famosas islas del sur, en lo que viene a ser Chincha. Lo que en realidad estaban haciendo estos era conocer, ¿no?, cuáles eran las islas y cómo es que se obtenía el guano. Pero finalmente, bajo esta condición, ¿no?, bajo este acontecimiento del llamado incidente de Talambo, los españoles van a amenazar. Ustedes peruanos han matado a mi hermano español. Ahora nos toca a nosotros hacer justicia en su favor. Su memoria no puede quedar impune, y por ese motivo los españoles, bajo ese pretexto, que van a hacer, va a buscar declararle la guerra al Perú. Entonces Juan Antonio Pezet, en su deseo por querer evitar un conflicto dentro del Perú, él firma y acepta el famoso tratado Vivanco-Pareja. Manuel Vivanco, correcto, y el representante, pues en sí, el señor Antonio Pareja, firman pues el famoso Tratado de la Vergüenza. ¿Por qué motivo? Porque en ese tratado lo que terminaba aceptando el Perú y lo que España nos imponía a nosotros era que se lleven unas grandes toneladas de guano, y segundo, que nosotros nos comprometíamos a pagar la deuda de la guerra de la independencia. Entonces, lo que no le hemos pagado, le vamos a pagar. Y te puedo decir algo, ese dinero que Perú se comprometía a pagar era pues impagable, era demasiado. Entonces tenemos en sí a un Perú que está aceptando, solamente por no querer guerra, pagarle una deuda exagerada a los españoles. Y segundo, no solamente pagarle una deuda exagerada a los españoles, también aparte de ello, que se lleven gratis pues en sí por ese tiempo que estuvieron acá, justamente pues en sí el guano. Y eso provocó pues en realidad en muchos peruanos indignación, rechazo popular y peor aún militar, que terminó con un golpe de Estado de parte de Mariano Ignacio Prado, quien había tenido ya participación política en el gobierno de Miguel de San Román. Entonces, profe, su gobierno cayó en 1865, justamente por la sublevación de Mariano Ignacio Prado. Así es, a Pezet lo sacaron del poder, su tratado Vivanco Pareja quedó totalmente pues en sí irreconocible, y es de esta manera que llega al Perú. ¿Quién, muchachos? Ahora tenemos un nuevo presidente que no lo hemos anotado, pero lo vamos a anotar. A partir de 1800, ¿qué, muchachos? De 1865 al 67 tenemos un nuevo presidente. ¿Quién es este nuevo presidente? Tenemos como nuevo presidente nada menos y nada más. Acá se está viviendo el primer gobierno, no te olvides, primer gobierno. ¿De quién? De Mariano Ignacio, no te olvides, Mariano Ignacio Prado. ¿Me dejo entender? Nada más, estimados alumnos, repito, Mariano Ignacio Prado. Ese va a ser su primer gobierno. Entonces, él lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Lo primero, su llegada al poder, ¿con qué objetivo se dio? A ver, por ahí quisiera ver las respuestas. ¿Cuál fue el objetivo de su llegada al poder? ¿Aceptar las condiciones que proponían los españoles? ¿O es que su objetivo al llegar al poder era principalmente no reconocer las condiciones de los españoles e iniciar un combate? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? A ver, rapidísimo. Vamos. ¿Qué me dicen por ahí según lo que les acabo de mencionar? El golpe de Estado tenía una intención. ¿Cuál es esa intención? Porque recuerda que Pezet había hecho algo, ¿no?, que no le gustó. Correcto, muy bien, no, muy bien, Ruth, correcto. Mira, Ruth menciona claro y conciso. Lo que quiere este señor es iniciar un combate, y efectivamente, él ha llegado al poder, correcto, porque él representa la indignación de muchos peruanos. Me dejo entender, repito, la indignación de muchos peruanos que no están de acuerdo. ¿Con qué? Que no están de acuerdo con las condiciones establecidas en el llamado Tratado Vivanco Pareja. Y por esa razón estos peruanos lo que buscan, lo que ellos quieren es simplemente eliminar. ¿Qué cosa quieren eliminar? Quieren eliminar justamente estas condiciones y simplemente expulsar a los españoles. Para ello, el peligro no solamente era Perú, sino para todos aquellos que están en la franja costera, llámese Ecuador, Bolivia y Chile. Por ese motivo, quiero contarles a todos ustedes, muchachos, para
mencionarles que si bien es cierto, entre ellos había un deseo oficial de querer pues evitar esta guerra, pero quien realmente tuvo participación acá fue Chile. Chile es el único aliado real. Si bien es cierto, Ecuador, correcto, y Bolivia van a buscar en sí también unirse a esta cuádruple alianza con Perú para frenar en sí la llegada española, quien participó fue Chile. Y te puedo contar un secreto, Arturo Prat, quien sería en la guerra contra Chile, el llamado pues en sí, la llamada víctima de Miguel Grau, que a propósito Miguel Grau participó también en este combate, ahí se hicieron amigos, ahí se conocieron, por eso la llamada carta de Grau justamente a la esposa de Arturo Prat, se conocían en realidad, pero lógicamente ya en tiempo de guerra no terminaron pues en sí, como quien dice, enfrentándose en representación de sus escuadras nacionales. O sea, tenemos acá ya a un Grau participando en la guerra, ¿no? En la guerra, lógicamente, primero contra España. Hasta acá, muchachos, mi pregunta sería, ¿me dejo entender? Entonces, vamos a hablar acerca del primer gobierno de Ignacio Prado, y Prado ya está iniciando la guerra contra España. Pregunta, ¿hasta acá me dejo entender? ¿Alguna duda? Confirmen, por favor, a través del chat. Todo bien, perfecto. Gracias a todos ustedes. Muy bien. Listo, listo. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, muchachos, necesito la participación, por favor, de todos ustedes. Esta clase se va a hacer importante, lógicamente, si todos participamos. Muy bien, bueno, ahí nada más vino, pues, ante esta situación, los españoles, pues, al enterarse de que Perú y Chile, bueno, también Bolivia y Ecuador se buscaban unirse, terminó, pues, en sí atacando. Su primer enfrentamiento se dio en el combate de Aptao, ¿correcto? Y con ello, este combate adaptado se dio pues en sí en la región justamente de Chile. Ahí como olvidar que los llamados españoles bombardearon pues en sí lo que actualmente es el llamado puerto de Valparaíso. Enfrentamiento que terminó con el triunfo peruano, con el triunfo pues aliado, vamos a decir así, porque los españoles terminarían pues replegándose, ya que tanto chilenos y peruanos fueron pues en realidad superiores a ellos. Los chilenos hicieron mucho daño pues en realidad a quién, perdón, los españoles hicieron mucho daño al puerto de Valparaíso. Este llamado acto provocó que estos llamados barcos terminaran llegando hasta el puerto del Callao. Ahí destacó justamente la imagen del ministro de Guerra, José Gálvez Egusquiza, este señor de acá. Muy bien, el héroe de la guerra, pues en sí, contra España. Finalmente, quiero comentarles algo. El 2 de mayo de 1866 se dio el tramo final de la guerra. Y es que resulta que a este combate de 2 de mayo, muchos en realidad legalmente lo llaman como combate de qué. Muchos históricamente lo llaman el combate del Callao. Correcto, pero claro, por la fecha se ha hecho conocido. Este combate del Callao justamente se llevó a cabo en el 2 de mayo de 1866. Repito, 02, muy bien, 05, 1866, correcto, el diabólico, ahí está. Muy bien, ahí se llevó a cabo este enfrentamiento. Todos los peruanos, hijos, no solo la gente del Callao, sino también la gente de Lima, temerosos de que posiblemente de nuevo España nos vuelva a invadir y a colonizar, decidieron unirse y bajo el liderazgo de José Gálvez Egusquiza, quien se encontraba justamente en la torre de la, no te olvides, en el Torreón de la Reina, ubicado pues en la zona del Real Felipe, lamentablemente moriría esa tarde justamente pues en sí, en pleno enfrentamiento. Pasado 40 minutos del combate, uno de los cañones pues en realidad lanzados por los barcos españoles, terminó chocando con esa torre donde este señor moriría despedazado. Muy bien, entonces tenemos a un héroe de guerra, José Gálvez Egusquiza, y finalmente dicen que la guerra empezó a las 12, correcto, y culminó a las 4 de la tarde. Finalmente quiero contarles que ese combate terminó siendo favorable para el Perú. Perú terminó ganando ese combate y de esta manera, ¿cuáles fueron las consecuencias? Número 1, que por 10 días los españoles se replegaron y descansaron frente a las costas del Callao. ¿Dónde estuvieron, profe, anclados? Estuvieron anclados, pues en sí, en la isla de San Lorenzo. Segundo,
es que tras esa llamada en sí, a ese anclaje, hubieron conversaciones entre los peruanos y los españoles, quienes finalmente aceptaron retirarse del Perú. Sí, Perú, ¿no? Terminaría pues pagando una pequeña indemnización, pero ya no lo que pedían inicialmente, y lógicamente tampoco pues le daría la misma cantidad de guano. Los españoles, de llevarse algo, se llevaron del Perú algo, pero finalmente pues ya no volvieron más, y por ese motivo el Perú celebró su segunda independencia. Ahora sí, oficialmente te puedo decir algo: si bien es cierto, en 1866 los españoles fueron derrotados, en 1873 legalmente España, allá en París, bajo el llamado Tratado de París, no te olvides, en París, los españoles oficialmente reconocen la independencia peruana. O sea, ahora sí va a existir un documento donde España reconoce la independencia. Por lo anterior, sí, te voy a mencionar algo. Los españoles lo único que habían hecho es retirarse y quizá de boca decir: sí, efectivamente reconocemos su independencia, pero todavía desde el mismo España no había un reconocimiento total. Ahora sí lo vamos a tener. Muy bien, así que Perú celebra su segunda independencia, celebra a los beneméritos de la patria, correcto, a los héroes de la guerra, y ahora también un nuevo héroe, José Gálvez Egusquiza, pero lamentablemente terminó la guerra contra España y el guano, correcto, pues en realidad empieza a bajar de precio, porque hay un nuevo producto que justamente está saliendo, y este va a ser el nuevo producto, ¿no? El nuevo producto, el nuevo boom, se llama el salitre. Así, señores, vamos a dejar en el gobierno a Mariano Ignacio Prado, quien justamente, vamos a ver acá, gobernó de 1865 hasta el año 68. Bueno, el 68 en realidad acabó con un golpe de Estado. Hasta el 67 es oficialmente su gobierno. Estableció el famoso el Gabinete de los Talentos. Ante la falta de recursos para el Estado, se creó la contribución nacional, o sea, laboral, perdón. Todas las personas que laboraban o trabajaban, a partir de este momento, ¿qué es lo que van a hacer? Van a terminar, pues en sí, apoyando económicamente al Perú para poder, pues en sí, sacarlo de ese hoyo económico que ha generado la guerra contra España. Muy bien, también acá se dio la rebelión de Juan Bustamante, conocido también como Túpac Amaru III en Puno, quien, ¿por qué se había en sí rebelado? Esta contribución laboral es como una nueva mita. Algunos lo llaman la nueva mita. ¿Qué, profe? Aguanta, ¿están haciendo trabajar gratis a la gente? Así es. Esta llamada nueva mita implicaba, pues, en realidad, que tanto indígenas y obreros trabajen gratis. No te olvides. Voy a apuntarlo acá, ya: trabajo gratis. Vamos a apuntar acá: trabajo gratuito. Vamos, ahí está. Esta es la parte que le gusta al Estado: trabajo gratuito. ¿En favor de quién? En favor del Estado. Ah, está loco, pues, profe, los puneños no son así. Sí, efectivamente. Y por esa razón, campeón, te voy a contar una historia. ¿Qué terminó pasando, señores? Bueno, finalmente se da una situación. Y esta situación, profe, ¿cuál es? Que ante este acontecimiento, finalmente, pues en realidad, ¿qué terminó pasando? Nos van a contar en la historia, muy bien, para todos ustedes, que estos señores se rebelaron porque justamente no quieren trabajar de forma gratuita. Finalmente, él mandó, pues en realidad, a un ejército que terminó sofocando a este llamado, pues en sí, a esta llamada rebelión. Ahora, se dio la oposición de conservadores a las medidas liberales, correcto, y al cambio de la Constitución. ¿Te acuerdas que te había mencionado que la mejor constitución que hasta el momento había tenido el Perú era la Constitución de 1860? Bueno, acá está el detonante de por qué lo sacaron del poder, y por eso yo te dije en 1800, acá es 8, no te olvides, en 1867. ¿Qué pasó con él? Él en 1867 va a establecer su nueva constitución, una constitución de carácter netamente liberal. Y ese, repito, fue la causa para que se dé un golpe de Estado. ¿Por qué motivo? Porque justamente vamos a ver acá, muchachos, para todos ustedes, una rebelión. ¿Desde dónde? Desde la zona de Arequipa. Y ahí, señores, esta rebelión acabaría con el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Sus propios amigos militares se terminarían rebelando, establecerían un gobierno, pues en realidad provisional de 1 o 2 años, y finalmente, señores, vamos a ver en el poder a José Balta, quien dio un golpe de Estado. No te olvides, por favor, vamos a tener a quién: a José Balta contra Mariano
Ignacio Prado. En esta imagen, la número 1, vemos a Mariano Ignacio Prado, quien ya es presidente de 1865 al 68. Él es el que entró a la presidencia del Perú para afrontar la guerra contra España, pero lamentablemente, como te dije hace un momento, ¿no? Su mala, pues en realidad, performance, ¿no? En el hecho de querer imponer una nueva constitución que no era del agrado, lógicamente, de los conservadores, ya que la constitución del 60 no era ni conservadora ni liberal, era intermedia, provocó, pues en realidad, la ira de estos y finalmente lo sacaron del poder. Su constitución, lógicamente, no fue aceptada. Y en esta segunda imagen vemos a Juan Bustamante, líder de la rebelión de Huancane en Puno. ¿Por qué se rebeló? Se rebeló porque este señor, Mariano Ignacio Prado, quiere obligar a los peruanos, después de la guerra contra España en el 66, a trabajar gratuitamente, a contribuir con el Estado, ¿no? Y este señor está loco, el Estado que nos da a nosotros para poder contribuir con ellos. Muy bien, y bueno, señores, así acabó el gobierno ¿de quién? Acabó el gobierno de este señor conocido con el nombre de Mariano Ignacio Prado. Con ustedes llega al poder José Balta, quien legalmente va a convertirse en presidente a partir de 1868. Profesor, usted dijo que en el 67 se dio el golpe de Estado. Hay un año en realidad de transición realizado justamente por un comité militar, quien lo saca y oficialmente ya en el 68 no lo reconoce, pero ya en el 67 se dio el golpe de Estado y oficialmente ya se reconoce el gobierno de José Balta. Muy bien, ahora José Balta, ¿por qué es conocido el señor José Balta? La primera imagen lo dice todo, y es que resulta que es el presidente que invirtió pues en realidad el dinero del guano, correcto, y gran parte del dinero de la venta del salitre en la llamada ¿qué? Modernización del Perú, imagínate, ¿no? Escuchar esa frase, ¿no? Modernización del Perú. Y es que para esa época, mira, te voy a contar un secreto, para esa época, en un país moderno, correcto, de primer nivel, era aquel país que tenía mayor cantidad de ferrocarriles. En Sudamérica, y eso te lo dije en la clase pasada, el primer país que tuvo ferrocarriles es el Perú, el ferrocarril Lima-Callao. Pero ahora, con este señor, vamos a tener, lógicamente, otra cantidad de ferrocarriles. Y de por sí ya, pues en el gobierno de quién, de Ramón Castilla tuvimos ferrocarriles, Rufino Echenique ferrocarriles. Ahora lo que vamos a hacer es descentralizar la política ferrocarrilera. Y es que ahora va a llegar ya no solamente va a estar en Lima, sino también va a llegar a provincias, llegando pues en realidad a la Oroya, ¿no? A lo que viene a ser pues en sí la región Junín en la actualidad. Todo esto se dio gracias al apoyo del ingeniero llamado Enrique May, Henry Mays o Enrique Mays, algunos lo llaman. Muy bien, este inglés pues en realidad que apoyó al presidente José Balta justamente en el diseño y a la vez también en la construcción de estas llamadas pues en sí que de este sistema ferroviario en el Perú. El Perú, ¿cómo obtuvo tanto dinero, profesor, para poder realizar esta obra que implicaba, lógicamente, un fuerte gasto, pero a la vez también, según la presidencia y según la política de esa época, la modernización del país? Y es que el Perú firmó el contrato Dreyfus con la empresa judío-francesa, correcto, quien a partir de este momento compraría nuestro guano, pero ya no permitiría a los llamados consignatarios a vender nuestro guano. Eso implica qué cosa, profe, que el Perú le da el trato exclusivo, repito, el trato exclusivo a los llamados Dreyfus hermanos. Muy bien, o sea, profe, ya no puede un tal Mestanza, un tal, pues en sí, por ejemplo, de La Vega, etcétera, tomar en sí la venta del guano. No, ya no. A partir de este momento, solo y únicamente en sí la empresa judía Dreyfus Hermanos es quien va a tener el control del llamado ¿qué? Del llamado guano. Esto, lógicamente, gracias a la influyente intervención de el señor Nicolás de Piérola, quien era el ministro de Economía para esa época. Apuntamos ahí, ministro, apuntamos, por favor, ministro de qué, muchachos, ministro de Economía. Como ministro de Economía, este señor, lógicamente, tenía buenas relaciones. En ese entonces, al Ministerio de Economía, correcto, se le conocía con el nombre de Ministerio de Hacienda. Me dejo entender, con ese dinero el Perú
paga su deuda externa, sus altos ingresos, por ejemplo, como te dije, fueron invertidos en obras públicas, principalmente en la construcción de ferrocarriles. Ya te dije que el más importante de todos fue la ruta esta de acá abajo. Él inauguró justamente la construcción del ferrocarril central, ese que va de Lima a Loroya. Si alguna vez has venido a Lima, correcto, en Lima, señores, tenemos un ferrocarril que hasta el día de hoy trabaja, trayendo qué cosa, trayendo justamente minerales desde la zona de dónde, desde la zona de La Oroya y hasta dónde llega, al centro de Lima, llega a lo que viene a ser el Callao directamente para que puedan embarcar estos llamados minerales justamente al llamado extranjero. Así tenemos pues en sí, señores, esta gran obra que para ese momento te puedo decir algo, hijo. Señores, este ferrocarril Lima-La Oroya es el ferrocarril más alto del mundo. No hay ningún ferrocarril que pase a la altura que está pasando este ferrocarril. ¿Tú te imaginas cuánta gente trabajó y murió, lógicamente, en esta construcción? Pero fue una de las mejores obras que el Perú ha tenido. Ahora, él inauguró, se realizó el primer viaje Lima-Loroya acá. No, esto todavía tenemos que esperar después de la guerra contra Chile. Muy bien, pero ya se empezó el trabajo. Muy bien, ahora dice la historia que el hecho de haber firmado el contrato Dreyfus con la familia judía francesa, que dejaría pues en realidad en la ruina a muchas familias ricas